Bueno, buenas noches a todos. Un placer volvernos a encontrar en una nueva edición de los webinars de highlights de los principales congresos auspiciados por la línea Neurociencias de Megalabs. Bueno, muchos ya me conocen, soy Ignacio Tahuada, el gerente regional para Latinoamérica de la línea Neurociencias Megalabs, y estoy muy contento de volver a verlos. En esta oportunidad vamos a hablar de un simposio muy interesante, es un simposio que se llama Controversias en Psiquiatría, que se llevó a cabo en el mes de abril en la ciudad de Barcelona, España. Es un congreso muy exclusivo en el que participan unas 200, 300 personas de manera presencial y también se dicta a nivel remoto. Y bueno, un placer contar hoy con la presencia del doctor Carlos Alfredo León Andrade como nuestro speaker. Carlos es doctor en medicina y cirugía de la Universidad Central del Ecuador. Además tiene un posgrado en psicofarmacología de la Universidad de New York. Tiene un posgrado en psiquiatría de la Universidad Nacional Autónoma de México y es expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría. Carlos es un asiduo concurrente a este simposio, así que lo conoce muy, muy bien y bueno, es un estudioso, un prestigiosísimo psiquiatra que nos va a traer las principales ideas que surgieron de ese congreso. La disertación de Carlos va a durar aproximadamente 50 minutos, una hora, y luego de la misma, como siempre, vamos a tener un espacio de preguntas, así que a medida que vayan surgiendo estas dudas, por favor vayan escribiendo las preguntas en el chat de este webinar, que yo después las voy a administrar. Así que bueno, muchísimas gracias por su presencia y Carlos, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu presentación y por la invitación a hacer highlights del simposio 31 a nivel internacional que se realiza, como tú lo decías, en la ciudad de Barcelona. En la foto se está presentando justamente el recinto modernista San Pau. Este es una obra arquitectónica bellísima, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y este conjunto de edificios construido entre 1905 y 1939 se encuentra cerca de la Sagrada Familia y consta de varios pabellones decorados con elementos arquitectónicos de estilo gótico, bizantino y morisco, conectados entre sí por una serie de galerías subterráneas. Es realmente una de las joyas de Barcelona, y cuando vayan a esa hermosa ciudad no dejen de visitarlo porque hay buena parte de la historia de la medicina española en ese momento, a inicios del siglo pasado, y es realmente una verdadera joya, es un regalo para los ojos, para los sentidos. Bien, pues en Barcelona, en este lugar, se realiza anualmente el Simposio de Controversias en Psiquiatría. Este reúne a afamados psiquiatras europeos y norteamericanos, básicamente, en los cuales se está haciendo revisiones sobre una serie de temas relacionados con la psiquiatría. Este año no han habido realmente controversias, pero el enfoque que se dio este año fue que se dio una, una vinculación a los avances en cada una de las áreas. Las áreas que abordó el simposio son de farmacoterapia, psicoterapia terapéutica y neuromodulación. La innovación en farmacoterapia estuvo centrada en cuatro ítems importantes, como son esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión y el trastorno obsesivo compulsivo. Esto de innovación es interesante porque se están revisando las cosas que más se están actualmente investigando y desarrollando en el área de farmacología. Nuevos medicamentos, modificaciones de los medicamentos, como vamos a ver. Aquí el expositor presentó justamente uno de los
bases en los cuales se ha centrado el tratamiento de la psicosis y de la esquizofrenia en particular, que era la del antagonismo de los receptores D2 de dopamina, lo cual de una manera u otra llevó justamente al desarrollo de una teoría vinculada a la dopamina con el aparecimiento de los síntomas llamados positivos en esquizofrenia, los delirios, las alucinaciones, y inicialmente lo que se hacía era producir un estado de eh, parálisis motora de los pacientes, producía neurolepsia, y de ahí el nombre de los neurolépticos. En realidad se llegó a la conclusión de que la ventana terapéutica para tener un efecto sin muchos efectos colaterales como de carácter motor estaba entre 60 y 80, y no se necesitaba irse al 100%. En la actualidad existen algunos medicamentos que tienen unas acciones duales, agonistas y antagonistas, en los cuales participa la serotonina, y con esos se ha modificado un poco la visión anterior de neurolépticos, y en general los antipsicóticos nuevos ya no tienen el nombre de neurolépticos porque no producen este estado alterado. Entonces decía que se centró durante muchísimo tiempo, y creo que uno de los grandes avances justamente en el tratamiento de trastornos mentales enfocados en esquizofrenia, estaba destinada a tener a la dopamina como el target o la fuente de donde contendríamos una serie de ventajas para controlar especialmente los delirios y las alucinaciones. Inicialmente, como todos sabemos, esto fue dado por una conversación entre anestesiólogos y psiquiatras, y decían: estamos utilizando este medicamento que es la toracina, y esto ha dado muy buenos resultados en síntomas que no esperábamos. Nosotros esperábamos algo de sedación, pero se pueden mucho más tranquilos, y curiosamente los psiquiatras se dieron cuenta de que además de estar más tranquilos, desaparecían los síntomas psicóticos como los delirios y las oscilaciones. Entonces, los agentes que están revisándose actualmente como nuevos aportes tienen como por objeto modificar básicamente una serie de efectos colaterales que han tenido los medicamentos con los que se venía tratando la esquizofrenia en este momento. Entonces, podríamos centrarnos en ganancia de peso, la disquinesia tardía, y los nuevos medicamentos tienen como objetivo también la prevención de recaídas. Hay nuevos agentes que están tratando de probar si son efectivos en todos los síntomas, poniéndole especial énfasis también a algo que los antipsicóticos anteriores no tenían como resultados positivos. O sea, de hecho, el bloqueo grande de la dopamina también llevaba a síntomas negativos y síntomas cognitivos. Tomemos en cuenta de que los medicamentos no son inteligentes, entonces iban y bloqueaban dopamina en todo el cerebro, y entonces también afectaban áreas que no nos interesaban. A nivel de esquizofrenia, lo que nos interesaba era el estrato asociativo, pero no queríamos actuar sobre el sistema límbico, donde se produce una serie de agravamiento de los síntomas negativos, y a nivel de la corteza mesocortical habían alteraciones de la memoria, aumento de los síntomas negativos, síntomas cognitivos graves, e incluso depresión. Entonces, en la actualidad se está tratando de, a partir de los antipsicóticos de segunda generación, ir tratando de encontrar cosas que puedan mejorar la parte de psicosis, es decir, que sigan actuando a este nivel en donde se produce la psicosis a nivel nigroestriado, pero sin afectar el sistema límbico, mesocortical, tubero infundibular
y el nigroestraquial, donde se daban cosas como distonía, aquinesia, disquinesia, rigidez, temblor, etcétera. Uno de los medicamentos interesantes en este aspecto, nuevos, es el lumateperone, que en dosis de 42 resultó ser un buen antipsicótico. Esto en base a los estudios de escalas de síntomas positivos y negativos. Este lumateperone tiene la ventaja de ofrecer menos efectos colaterales que los antipsicóticos típicos porque tiene una acción diferente. Este es una alta actividad serotoninérgica y más baja a nivel de receptores de dopamina. Dopamina de 2 y de 1, de 4. Entonces, esta acción sobre serotonina como uno de los elementos que hacen que la dopamina tenga menos presencia, ha determinado que tenga un efecto antipsicótico con menos efectos colaterales como los anteriores. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de los efectos colaterales, una comparación entre el placebo y la risperidona con el lumaperone. Entonces hay una disminución de una serie de efectos colaterales que, son realmente una de las grandes esperanzas que teníamos con este tipo de pacientes. La FDA para aprobar el lumateperone eh, pidió que se hagan investigaciones con varias dosis. La mayor parte de los estudios iniciales fueron realizados con 42 miligramos, pero se pidió que se baje la dosis a 28 miligramos para incluso así bajar un poco más algunos de los efectos colaterales. Aquí tenemos el total de la escala de síntomas positivos y negativos, y se demuestra que la dosis de 24 también es superior al placebo y no es tan buena, digamos, como la de 42 miligramos, pero tiene un efecto antipsicótico. Sobre los síntomas positivos, la escala muestra una similaridad muy grande. A nivel central también se ve y en cuanto a síntomas negativos, había una disminución de síntomas negativos o una mejoría en síntomas negativos con las dos dosis, tanto de 24 como 42, y de ahí que este medicamento ha sido aprobado. ¿Cuáles son otros avances tratando de pues, ir disminuyendo efectos colaterales y mejorando o no perdiendo el efecto antipsicótico? La olanzapina, que ha sido uno de los maravillosos medicamentos incorporados a nivel de los antipsicóticos nuevos, tenemos que tiene un gran problema en un grupo grande de pacientes que es a nivel metabólico. Hay un aumento de peso notable y se les ocurrió cómo podríamos hacer para que esta olanzapina no tenga tanto efecto sobre el sistema metabólico, aumento de peso y demás, y decidieron utilizar el samidorfán, que es un opiáceo, un favorador de los opiáceos que da la sensación de llenura. Entonces, al combinar los dos, la olanzapina con el samidorfán, lo que se ha obtenido es una disminución de la ganancia de peso en general del 28 al 17, de 42 a 27, una disminución del perímetro a nivel abdominal. En fin, entonces tenía un efecto antipsicótico positivo, válido, pero al mismo tiempo se lograba controlar uno de sus peores efectos colaterales, que era la ganancia de peso y alteraciones metabólicas. Eh, Aquí tenemos una compilación de un medicamento muy antiguo, pero que en el momento actual se está utilizando para tratar
y evitar los elementos de disquinesia tardía. La valbenacina. La valbenacina actúa a nivel de un bloqueo de un receptor que es el transportador de monoaminas tipo 2, que es una proteína concentrada en el cerebro humano y que es primeramente responsable de varios monoaminas. Entonces, al evitar que haya un exceso de dopamina a nivel presináptico y postsináptico, lo que lograba este medicamento es disminuir la posibilidad del desarrollo de disquinesias y sobre todo tratar la disquinesia tardía. Otra de las cosas en las cuales se está trabajando es en prevención. En prevención, uno de los mejores resultados se ha obtenido justamente con los antipsicóticos de depósito. Entre los antipsicóticos de depósito tenemos a la risperidona, que se puede dar ya una vez al mes o cada 2 meses, y los resultados versus el placebo son realmente muy favorables, muy interesantes, y vale la pena que se estén encontrando este tipo de utilización de medicamentos a largo plazo, especialmente con lo difícil que es a veces en algunos pacientes, especialmente jóvenes, que tomen la medicación y se mantengan en forma más o menos continua, manteniendo su nivel de vinculación al médico y el tratamiento. Otro de los medicamentos que se ha logrado hacer como un medicamento a largo plazo es la olanzapina. Lo que pasa es que la olanzapina como tal es un medicamento que puede dar una serie de problemas si es que se da en forma intravenosa o intramuscular, porque si pasa muchísimo hacia el cerebro, porque como es soluble en agua y pasa en la barrera hematoencefálica, ese puede producir un efecto colateral bastante terrible y peligroso. Entonces, lo que se ha hecho es desarrollar una olanzapina que es absorbida a nivel subcutáneo. A nivel subcutáneo, las posibilidades de que pase en altas dosis hacia el cerebro y se mantenga ahí, justamente ayuda a evitar los graves problemas que tiene el del síndrome de sedación post-inyección que se obtenía con el Ciprexa intramuscular o intravenoso. En cambio, con el subcutáneo la absorción es mínima y por lo tanto las posibilidades de que se produzca el síndrome de sedación y delirio post-inyección es muy poca. Entonces, un gran avance en el desarrollo de sustancias que sirven para prevenir recaídas, que se mantenga la medicación en dosis adecuadas en un paciente y solamente se utiliza a nivel subcutáneo. Ahora, estas han sido, pues, como vemos, modificaciones o mejoras de antiguos tratamientos o tratamientos que se venían utilizando en los últimos 15, 20 años. Pero últimamente, y ya lleva un tiempito en esto, el gran avance es la participación de los receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos que han generado un enorme interés son el M1 y M4. A diferencia de los otros que tienen intervenciones diferentes, el M1 y el M4 tienen una extraordinaria participación en varios factores. Los receptores M4 se encuentran en el núcleo accumbens y en la corteza, en la corteza prefrontal. La activación de los receptores M4 inhibe la liberación de dopamina, por lo tanto, es un modelo modulador negativo. Al activar el M4, se baja la actividad
de la dopamina. Entonces, es un modelo de antipsicótico absolutamente diferente. Ya no está centrado en el D2, en el receptor D2 de dopamina, sino está centrado en un mecanismo modulador a través de los receptores de muscarina número 4. El uno y el 4, que son los moduladores de la actividad dopaminérgica, se localizan en distintas regiones. El M1 se localiza principalmente en neuronas corticales y ciertas neuronas del sistema límbico. Esto es bien interesante porque podría ser un excelente elemento adicional al efecto antipsicótico de que tenga una activación de neuronas corticales y del sistema límbico, mejorando el ánimo de los pacientes y por lo tanto disminuyendo notablemente los síntomas negativos. La activación del M1 puede mejorar las funciones tanto de concentración, atención, memoria, productividad, etcétera, y al mismo tiempo reducir la actividad dopaminérgica, es decir, tenemos como la ventaja en ambos lados. La activación de M1 favorece la modulación de las funciones cognitivas y puede equilibrar la señalización no magnética en ciertos circuitos. La activación de M4 ayuda a disminuir el exceso de dopamina y contribuir a la disminución de los síntomas positivos de esquizofrenia. Entonces tenemos el M1 que potencialmente va a mejorar los síntomas negativos y tenemos el M4 que va a seguir actuando como un antipsicótico efectivo. A partir de los estudios derivados de agonistas de M1 y M4, una cosa que se ha utilizado folclóricamente, una hierba que obtenía arecolina, eh, se dieron cuenta que tenía propiedades antipsicóticas. Entonces, la Lili convierte a esta sustancia en un medicamento que se llama la xanomelina, que tiene un efecto muscarínico potente. La Lili no continuó en el estudio de la xanomeline por los efectos colaterales y evidentemente si estamos hablando de efectos muscarínicos y de acetilcolina, pues estos efectos especialmente van a tener impactos sobre las funciones digestivas. Entonces producía graves problemas digestivos, náuseas, los pacientes no aguantaban y se dejó de utilizar. En el momento actual, lo que se ha ingeniado es volverle a poner en vida a la sanomelina, que tenía estos efectos colaterales terribles, pero unirle a uno que tenga un efecto anticolinérgico. Es decir, por un lado estamos dando una medicación que tiene un efecto colinérgico a nivel de receptores M1 y M4, pero eso produce demasiados efectos colaterales de carácter digestivo. Entonces, la propuesta es a la sanomelina sumarle el trospium para tener un efecto anticolinérgico. La sanomelina más el chloride, topsium chloride, en estos estudios emergentes han demostrado que se mantiene una eficacia antipsicótica con una disminución de los efectos colaterales de carácter gástrico. Entonces, estos serían, a mi juicio, los más interesantes presentaciones de nuevos medicamentos y medicamentos antiguos que han tratado de ser mejorados a partir de combinación de polifarmacia, a partir de conocer los mecanismos de acción. Entonces tenemos por ejemplo, la Tropsion, que es un medicamento para hipertrofia prostáticas y problemas de vejiga en exceso, micciones frecuentes, etcétera, etcétera, el efecto anticolinérgico que se esperaba, pero unido a la sanomelina, lo que hace es tratar de disminuir los efectos colaterales indeseables que se tenía a nivel de sistema gástrico.
Los tratamientos para depresión en la actualidad están ubicados en medicamentos de mantenimiento, medicamentos que se centran en la parte de depresión bipolar, en tratamientos que se centran en la manía, y yo diría que hay un advenimiento nuevamente de un medicamento huérfano que lo sabemos que viene utilizándose durante larguísimo tiempo y que sirve prácticamente en todas las fases. Es decir, el litio, por ejemplo, es bueno en el mantenimiento, es bueno en la depresión bipolar, es bueno en manía. Luego han venido también otros medicamentos. Evidentemente, en manía vamos a utilizar también anticonvulsivantes o antipsicóticos de varios tipos. Pero lo interesante que decía es que este enorme resurgimiento del litio también ha llevado a que se investigue más el litio en términos de cómo funciona. Y los funcionamientos del litio son muy complejos, muy, muy complejos. Luego les voy a mostrar una de las diapositivas en que trata de explicar qué nomás hace el litio, porque se mete en la célula, se mete al núcleo de la célula, modifica una serie de factores intracelulares. Y eso es bien interesante porque muy pocas sustancias pueden hacer eso. Tal vez el sodio que tenemos en la sal, pero no tiene los efectos benéficos y de enorme ventaja en tratamiento como el trastorno bipolar. No sé por qué durante un tiempo medio que se dejó de prescribir litio y el resurgimiento de antipsicóticos de segunda generación como neuromoduladores también han servido, los antipsicóticos de distintos tipos como la, ah, el ácido valproico o la lamotrigina, tanto en la parte maníaca como en la parte depresiva, y medicamentos como la quetiapina han ido ganando un enorme espacio en el tratamiento, pero eso probablemente hizo que el litio, que es pues un medicamento huérfano, no hay una gran corporación ni un sistema de mercadeo que esté tras de eso, haya sido medio dejado de lado, pero nuevamente digo, se sigue utilizando con gran éxito y hay gente que pues le sitúa como uno de los mejores fármacos para el tratamiento del trastorno bipolar, entre esos Nasir Gaem y el mismo Eduard Vieta, ¿no? Una de las cosas interesantes que vi en este simposio fue el advenimiento de, al parecer, una sustancia que puede servir como un marcador biológico para el diagnóstico de la depresión bipolar. Los primeros estudios han mostrado pues una alta sensibilidad y especificidad con una confianza de diagnóstico de 83 hasta 80 desde 80 es bueno. Y ahora se está realizando nuevos estudios en otras partes, es un producto francés y está haciéndose estudios multicéntricos y tienen unos resultados muy prometedores. Esto de tener un marcador biológico para hacer el diagnóstico de un trastorno mental ha sido lo que siempre se ha soñado y se ha pretendido. Tener marcadores biológicos sería pues uno de los grandes sueños que tenemos en términos de, perdón, voy a apagar esto, en términos de hacer una psiquiatría de precisión en términos de diagnóstico. O sea, las otras áreas de la medicina tienen marcadores que permiten seguir y hacer el diagnóstico. Ahora, eh, Edit B no es un medicamento que sirve para diagnosticar si uno tiene trastorno bipolar.
Lo interesante es que sirve para diagnosticar o diferenciar si la depresión que tiene el paciente es de tipo bipolar o es de tipo unipolar. Básicamente, digamos, tenemos una depresión mayor versus una depresión bipolar. Eso es lo que hace la diferencia. Este medicamento lo que logra decir, este es un paciente que está presentando una depresión no de tipo unipolar, sino es una depresión de tipo bipolar, cual parece bastante interesante. Este es el gráfico que yo les decía en relación a la complejidad de las actividades que tiene el litio. Las áreas de investigación a partir justamente de estos mecanismos de acción. El mecanismo de acción del litio, como ven, actúa a todos los niveles prácticamente, pero lo que está poniéndose énfasis y desarrollar cosas que hagan cosas parecidas a lo que hace el litio es en la autofagia, que está alterada. La autofagia es la destrucción de células que ya no sirven y al parecer esta es una de las áreas en las cuales está involucrada el trastorno bipolar, que hay una alteración en la autofagia en el cerebro. La otra de las áreas interesantes es la inflamación. Entonces, a nivel de las interleuquinas y demás, se está estudiando también una serie de sustancias que trabajarían en inflamación y bipolaridad, depresión. Y a nivel de mitocondria, existen también muchas áreas interesantes de investigación. La trimetacilina, por ejemplo, está tratando de trabajar en el área de inflamación en el trastorno de depresivo bipolar. Una de las cosas también a mí me pareció realmente novedosa e interesante es que los receptores del GLP-1, estos que se han puesto tan de moda para que la gente baje de peso, en el momento actual, yo creo que hay una enorme cantidad de gente que se anda inyectando en el Ecuador al menos y en otras partes, tanto que es difícil encontrar los medicamentos estos, pero son los agonistas de los receptores GLP-1 tienen una enorme cantidad de vinculación con otras áreas y no solamente con el apetito y la baja de peso. Hay una enorme cantidad de información en la cual estos medicamentos pueden aumentar el BDNF y mejorar una neurogénesis. Entonces, hay una neuroprotección, una neurotransmisión está actuando en mejoría de la neurotransmisión de serotonina y dopamina, un efecto opioide que es justamente uno de los que produce la disminución del apetito. En el metabolismo, a nivel metabólico, hay una disminución de la resistencia a la insulina, una disminución de la energía y el metabolismo mitocondrial, que era una de las cosas que les mencionaba en relación a lo de cosas parecidas al litio. A nivel inmunológico, eh, se está estudiando también que tiene efectos y a nivel del sistema digestivo y la microbiota. Un interesante, ah, un interesante capítulo este de los GL1. La lumateperone en depresión, este es uno de los antipsicóticos que había mencionado que eran justamente bastante buenos como antipsicóticos, pero al mismo tiempo tenían mucho menos efectos colaterales y por lo tanto se está utilizando en tratamientos de depresión bipolar tipo 2. Aquí hay una serie de mecanismos sobre los cuales se están buscando como objetivos, como targets en trastornos bipolares. Aquí está el GLP-1 y otros que trabajan sobre calcio y sobre la mitocondria. Dentro de los
grandes revoluciones, porque al comienzo el desarrollo de las teorías en torno a cuáles son las bases biológicas de la esquizofrenia y de la depresión se centraron mucho en las monoaminas y por lo tanto se dejaron de lado algunas cosas que resultaban un poco amenazantes en un momento dado y en el momento actual han aparecido como una verdadera revolución para replantearnos nuevos modelos de explicación de fenómenos como la psicosis o las depresiones. Entonces, hace unos años, ya es unos 20 años, se empezó a utilizar ketamina, unos 15 años tal vez, la ketamina como una forma de tratamiento impresionantemente rápido en pacientes deprimidos resistentes al tratamiento. Y varios estudios demostraban pues esta enorme respuesta y lo rápida de la respuesta. Era como casi una rapidez similar a un electroshock. O sea, se daba la ketamina, en unas horas los pacientes se mejoraban y era realmente una novedad. Los estudios posteriores han ido aclarando una serie de factores que explican cómo se da el fenómeno y por lo tanto la ketamina, y ahora se comercializa como esketamina a nivel nasal, ha ido abriéndose un espacio cada vez más interesante, ya no solo en pacientes con una depresión resistente al tratamiento y en los cuales está indicado precisamente esta modalidad de tratamiento, sino incluso como ayuda a un tratamiento previo o como mejoría en la capacidad de respuesta que dan los otros antidepresivos. La psilocibina es otro de los elementos nuevos e interesantes, los hongos mágicos, los hongos derivados del hongo mexicano de donde se obtiene psilocibina, han demostrado pues una enorme efectividad en la depresión resistente al tratamiento, pero en este se necesita o se planteaba inicialmente que el tratamiento sea conjuntamente dado con psicoterapia, una psicoterapia cognitivo-conductual y de soporte espiritual también. Entonces, estos elementos han hecho que sea un poco más difícil, pero también lo que ha hecho es que han inventado clínicas de psicoterapia con psilocibina y al parecer están teniendo éxito. No sé si los pacientes están teniendo éxito, pero esas clínicas sí están teniendo éxito. En este aspecto yo creo que vale la pena recalcar que las personas que tengan la participación conjunta al médico que está prescribiendo la psilocibina, es que sean en lugares adecuados donde pueda uno manejarse si hay una reacción de tipo disociativo que este tipo de medicamentos podrían producir y que el psicoterapeuta tenga una sólida formación psicoterapéutica, que no sea simplemente un psicólogo clínico que acaba de salir de la Facultad de Medicina y no tiene un entrenamiento sólido en psicoterapia, especialmente en la psicoterapia cognitivo-conductual, que es la que podría ser de mayor ayuda. Otras formas de tratar el trastorno bipolar, que están a nivel experimental son o justamente la estimulación cerebral profunda, y esto es un medicamento, una forma de tratamiento intrusiva que se tiene que poner una serie de electrodos a nivel de ciertas regiones muy particulares del cerebro, muy localizadas. Ya veremos cómo en neuromodulación esto se ha desarrollado una forma rapidísima y muy interesante. Entonces, estos electrodos delgadísimos que lo que hacen es dar una serie de estímulos a altísima velocidad durante día y noche, producen cambios interesantes en el tratamiento de depresiones resistentes al tratamiento y en bipolaridad también.
Otra de las cosas, así como novedosas, digamos, que se están utilizando es justamente la realidad virtual para una intervención de modificación de patrones de conducta que no sean adecuados y para evaluar la cognición y la asociación con una activa, el cómo actúa en la vida diaria una persona. Entonces le generan un mundo virtual en donde el paciente tiene que ir aprendiendo, reaprendiendo a manejarse en situaciones reales a partir de una realidad virtual. En- Esas son las cosas que más me impresionaron, digamos, de los tratamientos de bipolaridad. Entonces, dentro de los desarrollos de los tratamientos para depresión, tenemos toda la cadena que sabemos que han estado centrados, como decía yo, en básicamente las monaminas, la sertralina, la dopamina, la noradrenalina, etcétera. Y recién hacia los últimos años se aprueba, por ejemplo, la esketamina, que es el mecanismo de acción de la ketamina. ¿Cómo actúan bueno, aquí tenemos un gráfico en el cual se demuestra la efectividad en el procesamiento de emoción. Y rapidez del procesamiento de emoción es lo que nos dio la clave para saber que la ketamina podía ser un tratamiento efectivo, rápido, en poquísimos minutos u horas. Entonces, se empezó a estudiar y se sabía que tiene un efecto agudo, rápido, de la procesamiento de la información y de la emoción. Ese procesamiento adecuado o mejorado de las mismas situaciones a nivel emocional llevaba a una mejoría rapidísima. Luego de esta respuesta inicial se agravaba de nuevo, se volvía a la situación anterior. Entonces se encontró que la consolidación se obtenía después de 5 o 6 administraciones. Eh, la hipótesis es de que el efecto antidepresivo, los efectos sobre la vía del NMDA, el bloqueo, eh, produce los estados de disociación, pero al mismo tiempo esta activación de los receptores vinculados al AMPA van a ser muy interesantes en el tratamiento de depresión. Entonces aquí tenemos una especie de resumen de qué es lo que pasa con no, aquí lo que tenemos es una definición de lo que es ah, depresión resistente al tratamiento, porque para eso está este, indicado la esketamina, pero no hay una definición adecuada de una ah, depresión resistente al tratamiento. La falta del éxito es, eh, ¿qué significa baja de éxito? No se obtuvo respuesta o no se obtuvo remisión, por ejemplo. Ah, mm, sí se han utilizado al menos dos o diferentes antidepresivos con diferentes mecanismos de acción. ¿Qué pasa si es que hay una resistencia a la depresión de tipo farmacológico? ¿Y qué tanto se ha comparado lo biológico con lo psicoterapéutico en las pruebas? Porque no hay, las pruebas generalmente son de una frialdad brutal y no hay estas intervenciones psicoterapéuticas que podrían dar un mejor resultado y no tratarse de depresiones resistentes, depresiones resistentes al tratamiento.
¿Qué es una dosis adecuada? ¿Es a nivel plasmático o a qué? ¿Cuál es una adecuada duración? 2, 3, 4, 6 semanas antes de poder decir que no hay una respuesta, porque muchas veces hay gente que a las 4 o 6 o a menos semanas, a la segunda o tercera semana, decide que no está dando los efectos que esperaba y por lo tanto es resistente al tratamiento. Hay que aclarar exactamente a las cuántas semanas y con cuántos antidepresivos, con cuáles mecanismos de acción y ha participado o no ha participado la psicoterapia en nuestro tratamiento, realmente es una depresión resistente al tratamiento. Ese es un punto importante. Aquí está un gráfico bien interesante sobre justamente los modelos de acción los objetivos, como en dónde actúan los distintos ah, medicamentos que acabamos de ver que pueden ser útiles tanto en depresión resistente al tratamiento, como incluso en trastorno bipolar. Entonces tenemos que la ketamina, que es un activador del AMPA y un antagonista NMDA, disminuye la agitación y puede mejorar notablemente los niveles de ánimo de las personas y tener una enorme actividad neuroplástica, mejorando la neuroplasticidad y mejorando, por lo tanto, la capacidad del cerebro de mejorar. En cambio, la psilocibina es un agonista de una serie de receptores de serotonina. Es como realmente un duchazo de serotonina brutal, y eso tiene pues un efecto interesantísimo en depresión, pero también está vinculado a las alteraciones de justamente dar estados disociativos, y por eso la importancia de la parte psicoterapéutica al mismo tiempo. En términos del cambio de los scores a nivel de, la psilocibina contra el escitalopram, muestran que son bastante buenos y la utilización conjunta podría ser incluso mejor. Los antagonistas del receptor de serotonina 2A tienen un éxito a nivel de 0,5 en depresión mayor. Se obtiene un índice de remisión del 30 al 50%, y parece que actúan después de unas pocas administraciones. El rol concomitante de psicoterapia, lo que le llaman la psicoterapia psicodélica, es poco claro y tiene un perfil favorable porque no dan graves efectos colaterales. Sí tiene algunos problemas en cuanto a adicción. Por ejemplo, la ketamina es abusada, es un medicamento que en la actualidad ya se ha dejado de usar como anestésico, pero muchísimos jóvenes han caído en la adicción a esta sustancia, porque parece que da pues, sensaciones agradables, que estos estados, estos viajes resultan agradables y que tratan de repetirlos. Este es un estudio en donde se demuestra la efectividad a largo plazo de este tipo de tratamientos. Los, 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 ah, los medicamentos que tienen este efecto glutamatérgico, como la esketamina intranasal, y han mostrado ser eficientes
en tratamiento de la depresión resistente al tratamiento es altamente efectivo. La 30% en 8 semanas, el paciente presenta una remisión después de 32 semanas. Ah, los efectos colaterales son más bien transitorios. Muchos pacientes remiten después de la 8ª semana, o sea, no mejoría, sino remisión, y se mantienen en remisión el 50% de ellos después de 3 meses. El, es importante recalcar que la continua de dosis de hasta 24 semanas para la prevención de las recaídas de hasta 2 años. Y la esquetamina intranasal es el tratamiento de opción después de que dos medicamentos convencionales, ya dijimos, con distintos tipos de mecanismos de acción, no han dado resultados en depresión. Los agonistas de AMPA, glutamatérgicos también, tienen también un índice de efectividad del 0,5, tienen una remisión del 30 al 50, son de larga acción, pero requieren administración repetitiva y son efectivas en el tratamiento o en la mejoría de pacientes con depresión resistente al tratamiento. La necesidad de el efecto disociativo es el que no se tiene muy claro. ¿Se necesita o no se necesita el efecto disociativo? Eso no está muy claro y tiene un perfil favorable en efectos colaterales y demás. Otras sustancias que parecen interesantes para el tratamiento de depresión es la asociación entre bupropión y dextrometorfán, la esmetadona, el gas hilarante, que incluso ya se ha dado en darse como abuso en ciertas regiones. En fin, hay sustancias que se están investigando muchísimo. En el trastorno obsesivo compulsivo tenemos que las conductas obsesivo-compulsivas pueden darse en una serie de trastornos del espectro autista, por ejemplo, en los tics, en la depresión, en las demencias temporales, incluso en la esquizofrenia, y algunas conductas obsesivas compulsivas que son de bien difícil tratamiento, como la acumulación compulsiva. La respuesta al tratamiento en el TOC se obtiene en un 60%, una resistencia en 40% y pacientes que no van a dar ninguna respuesta el 5%. ¿Cuáles son entonces lo que podrían ser interesantes en el TOC? Encontrar una serie de predictores clínicos que den una mejor respuesta. Predictores de buena respuesta son el diagnóstico de inicio y tratamiento temprano. Mientras más temprano se detecte y se trate, o sea, muchos de estos pacientes presentan el trastorno desde bien temprano, casi desde niños. En el momento en que se da el cambio del pensamiento, eh, el pensamiento hacia el pensamiento abstracto, del pensamiento concreto, que es del niño, a pensamiento abstracto, es en donde aparece en los primeros síntomas, porque esto es un trastorno de ansiedad, pero vinculado al pensamiento. Son los pensamientos los que generan la ansiedad. Y entonces, mientras más temprano se pueda detectar y diagnosticar, iniciar el tratamiento tan pronto como se pueda. A corto tiempo de periodo de toque no haya sido tratado, o sea, digamos, llevan pocos años de tener el síntoma, algunos se les identifica cuando vienen por consulta por depresión, por ejemplo, pero si es que uno hace una buena historia clínica, podemos ir viendo que muchos de los síntomas están vinculados al TOC. Tiempo corto de respuesta a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o a la terapia cognitivo-conductual. Cuanto más rápido sea la respuesta a esto, es una mejor predicción, ¿no?
mejor funcionamiento ejecutivo. ¿Cuáles son la pobre respuesta? Estos eran los predictores de buena respuesta. Inicio temprano de síntomas eh, en hombres y que presenten también desórdenes de tics, o sea, alteraciones neurológicas mínimas que están acompañadas de rumiación y pensamientos obsesivos. Los de más mala respuesta son los que tienen a los de búsqueda de la simetría, la acumulación es el peor de todos, el hoarding, hasta le han dedicado series de televisión sobre gente que acumula. Eh, la respuesta es bastante buena de la cloimipramina, y en la terapia cognitivo-conductual como la exposición a rituales y prevención de la respuesta. Esta es una de las cosas bien interesantes en términos del trastorno obsesivo-compulsivo, es que los pacientes pueden responder bastante bien en algunos aspectos del trastorno, pero la mejoría se da cuando hace una combinación de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, cualquiera que estos sean, pero vinculados a tratamientos de carácter cognitivo-conductual. Y una de las formas es justamente exponerles a situaciones en donde haya un ritual en el cual el paciente tiene que empezar a tener control sobre su ritual. Por ejemplo, contaminación y las ganas de lavarse las manos. El paciente obsesivo inmediatamente quiere ir, lavarse las manos, ponerse alcohol, lo que sea. Entonces, parte del este es exponerle a una situación que sea contaminante, o sea, tomar perilla, baños públicos, etcétera, y ayudarle a que la respuesta compulsiva se demore. Es decir, sí, se va a lavar, pero no ahorita, sino en 15 minutos o en 20 minutos. Y ese tipo de ayuda parece ser que es muy efectiva para tratar combinadamente la medicación con este tipo de pacientes. Aquí nuevamente la psilocibina parece que da buenos resultados en la escala de YEBOX, por ejemplo, hay una disminución clara y rápida y más o menos continua, es decir, después de que se da la respuesta se mantiene las, los resultados a largo plazo. Y una de las cosas importantes, yo creo que para la gente que esté tentado a darse a este tipo de nuevos medicamentos, las dosis efectivas son efectivas en dosis bajas. No se necesita llegar a 300 miligramos, sino los 25 microgramos por kilogramo de peso son suficientes para dar buenos resultados. Eh, en términos de una cosa más personalizada, en términos de trastorno obsesivo compulsivo, tenemos que eh, buscar que el terapeuta de trastorno cognitivo, de tratamiento cognitivo-conductual o terapia cognitivo-conductual, tenga experiencia. No cualquiera puede hacer terapia cognitivo-conductual. Es, necesita tener una buena experiencia y tener una buena formación. O sea, el simple hecho de ser psicólogo no le hace a uno terapeuta cognitivo-conductual, porque ese es realmente uno de los factores importantes del tratamiento. Iniciar el SSRI si necesita ir corrigiendo la duración y la dosis, puede encontrarse terapias de potenciación. En términos generales, lo que decía la presentadora es que se necesita hacer una detección temprana, identificar las poblaciones en riesgo y mejorar el conocimiento público de la enfermedad como trastorno, porque para muchos esta enfermedad también ha dado para hacer una especie de cuestiones medio cómicas, ¿no? Series de televisión en las cuales resulta cómico ver a cierto tipo de investigadores, por ejemplo, que son obsesivo-compulsivos y entonces resulta chistoso cómo se saca el pañuelo para limpiar las cosas, no puede comprar
no puede tocar cierto tipo de cosas, no puede subirse a ciertos tipos de situaciones como buses o transporte público, en fin, resulta chistoso, pero no, esa gente está sufriendo y si es que uno mejora el conocimiento de la gente sobre esto, probablemente la detección va a ser temprana, probablemente el inicio del tratamiento va a ser temprano, que es una de las cosas en las que se obtiene buena respuesta. No hay un claro predictor de respuesta, iniciar tan pronto como sea posible, dar esperanza a los pacientes, especialmente a los más jóvenes, porque la desesperanza, decirle no hay un tratamiento que sea muy efectivo, pero vamos a ver, etcétera, no ayuda. Garantizar el acceso a una buena terapia cognitiva, utilizar los medicamentos en dosis apropiadas y duración. Muchos le dan el tratamiento adecuado con un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, pero en dosis de depresión. No, en el tratamiento para el TOC las dosis son mucho más altas y mantenerle durante más tiempo. No insistir en un medicamento con el cual yo no he obtenido respuesta y considerar el uso de potenciadores glutamatérgicos después de que la primera y segunda línea, es decir, psilocibina, esketamina, probablemente nuevas combinaciones de drogas sea de utilización. Dentro de la neuroestimulación hay una enorme cantidad de cosas nuevas, interesantes, desde la estimulación magnética transcranial intermitente, que ahora son dosis o repeticiones muchísimo más altas que las que se tenía con estímulos magnéticos. Esta am, estimulación eléctrica transcraneal a través de unas situaciones en las cuales hay una am, activación de ciertas regiones cerebrales. eh, Incluso se utilizan en terapias de grupo, por ejemplo. Muy interesante que varios pacientes que estén conectados a esta estimulación eléctrica transcranial estén participando al mismo tiempo de un beneficio de terapia de grupo. Y otra de las cosas nuevas, o no tan nuevas, pero cada vez más sofisticadas, es la estimulación profunda, ¿no? En la estimulación magnética transcraneal se han localizado varios puntos, y al ir cada vez afinando más las zonas en las cuales actúe, se está obteniendo mucho mejores resultados. Es decir, se ha ido como purificando, depurando la localización de dónde debe actuar la estimulación magnética a puntos cada vez más específicos, y esos puntos más específicos van a tener un efecto sobre trastornos de carácter motor, sobre efectos cognitivos, y sobre el sistema límbico a nivel de depresión y a nivel cognitivo de trastorno obsesivo compulsivo. Esta, los blancos de la estimulación magnética transcraneal es cada vez más limpio, ¿no? Y por lo tanto, resultan más efectivos. Igualmente, esto también ha llevado que la estimulación cerebral profunda y la introducción de estos electrodos, que son como el tamaño de un pelo, ¿no? Delgaditos y varios, se han logrado ir identificando muy parecidos a los de magnética transcraneal, pero esto es ya más localizado y muchísimo más rápido. O sea, en magnética transcraneal puede haber varias repeticiones en varios días, pero estos son día y noche la estimulación magnética profunda, y esto dan resultados tanto en trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, en depresión y también en trastornos de movimiento. Estos son un bellísimo gráfico de cuáles son las áreas
de la materia blanca que son los targets de la activación magnética transcraneal o también de la estimulación cerebral profunda, como en el Parkinson, como el trastorno obsesivo compulsivo, que es el área cognitivo, y en el sistema límbico, como la depresión. Esto también, esto me pareció interesante, ha llevado al aparecimiento de una subespecialidad dentro de la psiquiatría, esta psiquiatría que se llama psiquiatría intervencionista. Es una subespecialidad, es gente que se va a dedicar a hacer este tipo de neuromodulación a partir de instrumentos en los cuales va a haber una especialización en la ubicación de los sitios en los cuales uno va a trabajar y en poner los electrodos o colocar la estimulación magnética o la eléctrica. eh, y esto lleva a lo que se ha dado en llamar neuromodulación de precisión, ¿no? Es cada vez más sofisticado y de hecho se está convirtiendo en una subespecialidad con un reconocimiento y un tiempo de estudio para después de no haber hecho psiquiatría clínica. En psicoterapia hay unos avances, sobre todo en las intervenciones de Internet que son efectivas en trastornos mentales como ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumáticos y problemas personales. El reto es de implementarlos en los cuidados de salud, las intervenciones rápidas cambian la salud mental más rápido, los antidepresivos, los medicamentos son a veces más difíciles de que lleguen a una cantidad de gente que no puede, en unos casos, obtener ayuda o pagársela. Y no existen dudas de que el Internet tendrá un considerable impacto en el cuidado de la salud mental. Entonces, psicoterapia a través del Internet o online es tan efectiva como la personal. Hay terapias con realidad virtual, avatars, y esto sirve como consejería, incluso acompañamiento y modificación de la percepción. Esto ha dado también una utilización en una de las cosas realmente difíciles de tratar y cada vez más frecuente de diagnosticar, que es el trastorno limítrofe de personalidad. eh, del 2 al 5% de la población, una alta comorbilidad de hasta el 70% con otros tipos de trastornos, como la depresión mayor, la ansiedad, conducta autoinjuriosa, intentos suicidas, inicio de edad juvenil, y hay que tomar en cuenta de que hay un índice de suicidio que va del 8 al 10%, ¿no? En la etiología del trastorno limítrofe de la personalidad tenemos que hay dos vertientes, una de cognición social, es una cosa que viene de la parte social del desarrollo del individuo, y el de la disregulación emocional. Las guías no recomiendan el uso de psicofármacos, pero seamos honestos, casi nadie no usa psicofármacos para tratar estos muchachos que tienen unas conductas realmente difíciles de manejar. Se usan en la realidad inhibidores selectivos, benzodiazepinas, estabilizadores de ánimo y segunda generación de psicóticos. En la terapia dialéctica comportamental es la que está dando mejores resultados porque hace un entrenamiento de las habilidades. Está utilizando esta terapia de mindfulness para que el paciente logre tolerar el malestar de su disregulación emocional, mejorar su efectividad interpersonal y sentirse mejor y actuar mejor en grupos. Dentro de las cosas interesantes del mindfulness es llevarle al individuo a que tenga una atención activa, que aprenda a observar, que aprenda a describir, no reaccionar ante el estar concentrado y no juzgar. Entonces, esto podría ayudar. Otra de las cosas que recomiendan y es parte de la terapias estas de mindfulness es
lograr una atención consciente a partir de varias cosas de meditación, una meditación deconstructiva, aplicaciones del mindfulness y constructivas, es decir, estas formas de tratamiento en las cuales lo que se está tratando de obtener es una mayor atención, una mayor concentración en cierto tipo de cosas y aprender a manejar esas con un juicio más adecuado para ah, mejorar y aprender a regular su respuesta emocional. Y la parte que más me impresionó de este simposio fue la participación de este señor Alan Thompson, que es uno de estos gurús de la inteligencia artificial. Trabaja en la asesoría, desarrollo de programas de inteligencia artificial en muchas cosas, empresas, los gobiernos y los G7 y los no, una verdadera maravilla. Uno de los, había sido expresidente de las familias superdotadas de Mensa, que no sabía que existían, pero hay una sociedad de gente súper inteligente y entonces están asociados y estos señores le eligieron en un momento dado como, como presidente a este. Él lo que presentó fue, pues, evidentemente, sobre inteligencia artificial. Entonces, mostró cómo la interacción entre máquina y cerebro es una cosa no nada nueva, ha habido desde siempre, y que tiene varias aplicaciones en un cierto tipo de discapacidades, en algunos trastornos como depresión, ansiedad, insomnio, adicción, en trastornos de eficiencia en el aprendizaje, y hay algunas que incluso pueden generar un aumento de las capacidades de la memoria o el procesamiento rápido, etcétera, hacernos bien inteligentes. Entonces empezó a hablar y se centró mucho en su área de trabajo que ahora es el chat GPT y los chatbots, pero para demostrarnos cómo esto ha ido avanzando a una velocidad impresionante, eh, los niveles de cociente intelectual o de respuesta a identificación de idiomas y los significados de los idiomas, que es este test, el MMLU. En el 2019, el chat GPT daba un 32.4 de resultados. El ser humano en este test habitualmente da un 34.5. El chat GPT-3 en el 2020 ya llegó a 43, el 3.5 en el 22 ya llegó a 70, el 4 en el 23 llegó a 86 y en la actualidad, en el 2024, está en 92.5. ¿Esto en qué se traduce, por ejemplo? Comparando con gentes súper inteligentes en, en contraste o en versus el chat GPT y tipo 4. Por ejemplo, el cociente intelectual del ser humano anda alrededor, no de números, sino un 50%. El señor Teresetao tiene 99, William James 99, el GPT Gemini 99. ¿Cuántas lenguas habla un ser humano en general, así como por promedio? Dos. Pero el Gemini y el chat GPT 90, los libros leídos 700 a 4 millones o 10 millones de libros, la memoria de trabajo, el largo tiempo y cosas como el
el score en la prueba de SAT, que es el Scholastic Aptitude Test para entrar a la universidad, los humanos obtienen alrededor de un puntaje de 1050. El señor Torrance tuvo un 1460 y el ChatGPT 1410. En problemas como teoría de la mente, el ChatGPT resulta mejor que los seres humanos de 187, en biología 95 a 50, en el Torrance Test, que es algo vinculado a la capacidad de creatividad, de 99 a 50, en el SAT de 94 a 50, y una cosa que parece hasta ridícula, en términos de sommelier, o sea, la capacidad de distinguir o saborear o de decir cuál es un mejor vino que otro, el ChatGPT le gana a los seres humanos porque le han dado una información. No es que el ChatGPT está probando el olor o el sabor, sino tiene una información sobre las uvas que fueron utilizadas, el tiempo, etcétera, etcétera. Y entonces llega a conclusiones que son mucho más acertadas que los seres humanos. Y esta es una parte que también da miedo. En términos de comparar un chatbot o sea, una conversación a través de un chat, a través de inteligencia artificial, con inteligencia artificial versus los médicos, en términos de la cualidad, de la calidad de obtención de los resultados, el chat GPT es 3.6 veces mejor que los doctores, en términos de decir, este es el diagnóstico, ese debería ser el tratamiento, cuáles son las cosas que se deben hacer, cuáles son las que se deben pedir. Pero lo que doloroso es que en empatía el ChatGPT resultó 9.8 veces mejor resultados que los médicos humanos. Es decir, de una manera u otra, el ChatGPT eh, tuvo mayor sensibilidad para ser empático con los pacientes con los cuales hablaba. Y esto sí, eso sí duele, ¿no? Que el chat GPT nos pueda hacer o hacer sentir menos empáticos que una máquina. Yo les recomiendo esta dirección de internet, eh, Life Architect, AI, inteligencia artificial y Q-Testing, porque hay unos videos muy, muy interesantes que van a ampliar un poco más la, ah, la realidad que se nos viene encima en términos de inteligencia artificial. Hay alguna gente que realmente está aterrada, hay gente que estamos utilizando todos los días en distintos aspectos. El simple hecho de corrección de ciertas palabras, en la traducción de algún texto, en la producción de incluso ah, trabajos científicos, etcétera. La inteligencia artificial está en todo. Y hay gente que le tiene muchísimo miedo por las consecuencias negativas que va a tener, no solamente en términos de empleo, sino en otras cosas. Bueno, esto es más o menos el resumen de las cosas que a mí personalmente me impresionaron durante este simposio 31 de controversias en psiquiatría. Muchas gracias. Bueno, Carlos, felicitaciones, la verdad que una disertación excelente, recorriste un montón de temas. La verdad que estoy viendo acá la cantidad de participantes, no se movió nadie del webinar, así que bueno, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, en honor al tiempo hay muchísimas preguntas y muchísimas felicitaciones que llegan de todos lados de Latinoamérica, pero si te parece bien, elegimos tres para terminar. Tenemos una que nos llega de Car Mora, que te saluda y te felicita por las excelentes recomendaciones y retroalimentación. Y te pregunta, Carlos, según tu experiencia, ¿cuál consideras que es la mejor combinación para estabilizar rápidamente un paciente con depresión mayor resistente al tratamiento? Balance entre efectos adversos y mejoría significativa y rápida.
Yo creo que sí le daría la oportunidad a estas nuevas, estamos hablando de un paciente resistente al tratamiento, en el cual quiero obtener una rápida mejoría. Sí le daría yo todo el beneficio de la duda a la esketamina, es decir, la utilización de ketamina a nivel nasal y asociado a una buena terapia cognitiva. Yo creo que la parte de asociar siempre terapia cognitiva o terapias en general a la parte farmacológica es, creo que, el mejor aporte que podemos hacer para la salud de nuestros pacientes. Muchas gracias, excelente. El doctor Raúl Bacaro, desde Chile, pregunta si hay significancia estadística en la eficacia entre la ketamina inyectable y la esketamina intranasal o solo tiene que ver con la facilidad de uso. Es, bueno, uno es que tiene la adecuada dosificación, la esketamina intranasal, hay suficientes estudios que la respaldan. La ketamina inyectada, uno tiene que ser una persona bastante entrenada en anestesia, yo diría, dárselas en un lugar adecuado como un centro de salud con la posibilidad de que haya cuidados médicos adicionales y no es cuestión, la esketamina es más fácil de usar y yo creo que más práctico. Hay que seguirle el asunto de ketamina y ir encontrando cuáles son las dosis más adecuadas y en qué cosas podemos utilizar, porque si no empieza a utilizarse como si fuera la panacea para todo y eso tampoco, ¿no? Pero en ese contexto de una depresión, por ejemplo, resistente al tratamiento, yo sí creo que cualquiera de las dos versiones, la inyectable o la de uso intranasal, estarían indicadas. Creo que es más fácil la de uso intranasal, es decir, la esketamina. Bueno, muchas gracias. Acá el doctor Hans Wagenthal, desde Paraguay. Saludos, Hans. Eh, Te pide si por favor podés dar más detalles como forma de uso y mecanismo por el que el marcador biológico discrimina entre depresión unipolar y bipolar. No tengo mucha información al respecto. Eduardo Vieta, que es uno de los directores de controversias de psiquiatría, es uno de los participantes en el estudio y no podía dar todavía resultados de este estudio multicéntrico que se está haciendo entre Francia, Copenhague y Barcelona. Pero yo creo que es una cosa que hay que no perderle de vista, hay que tenerla ahí. Muy interesante poder hacer una distinción entre depresión, digamos, normal o unipolar y depresión bipolar. Insisto, no es un marcador biológico de decir esta persona tiene bipolaridad o no tiene bipolaridad. Lo que se puede hacer, al parecer, es que esta persona tiene una depresión que es de tipo bipolar y esta persona tiene una depresión de tipo unipolar. Eso es lo que va a ser este marcador el rato que salga al mercado, si es que algún rato sale. Buenísimo, Carlos. Bueno, si te parece bien, hacemos dos más. El doctor Hugo Villanueva pregunta si los tratamientos modernos de estimulación eléctrica han superado los efectos terapéuticos, perdón, de la clásica terapia convulsiva. Sí, desde luego, no son lo mismo, son mucho más sofisticados en primer lugar, van dirigidos a puntos específicos que se han logrado localizar tanto en la vía motora como en la vía cognitiva y como en la vía afectiva, con localizaciones muy específicas. Tanto es así que se ha desarrollado una subespecialidad de esta neuromodulación como intervencionista. Como hay varias, cardiología intervencionista, por ejemplo, no todos los cardiólogos ponen una serie de cosas en el corazón. Es un intervencionista el que tiene que hacerlo. En esto, un psiquiatra clínico con la formación en neuromodulación va a tener que aprender muchísimo de las técnicas de localización de los electrodos o de los tiempos de utilización, porque ahora hay variaciones de voltaje, digamos,
de la estimulación magnética transcranial y la repetición, el número de repeticiones, etcétera, etcétera, algo bien complicado. Felizmente, como ya estoy de salida, no tendré que aprender de esas cosas. Bueno, y vamos con la última. Disculpas a las preguntas que quedaron sin responder, pero bueno, en honor al horario, pero son muchas preguntas. La doctora Carla Valdizón Duarte te agradece mucho por la actualización y pregunta si hay estudios a largo plazo de uso de ketamina. No todavía, porque realmente es un medicamento que viene apenas hace unos años, ¿no? El tiempo de largo plazo no está eh, realizado. Lo que se ha hecho a más a largo plazo es, me parece, 180 días con muy buenos resultados. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Un lujo, Carlos, contar con tu presencia. Y bueno, muy agradecido a todos por participar. Un abrazo muy grande y un agradecimiento a todo el equipo Megalabs que hizo esta excelente convocatoria al webinar. Y como es costumbre, este webinar ha sido grabado, así que le pueden pedir a su representante de Megalabs que luego se lo pase para poder desmenuzar toda esta información súper enriquecedora que nos dio el doctor León. Los saludo y los esperamos en nuestro próximo webinar, que va a ser el día jueves 3 de julio y va a tener que ver con los highlights del API. Así que buenas noches a todos, gracias por estar y hasta la próxima. Gracias, Carlos. Adiós, Ignacio. Muchísimas gracias a todos. Un saludo muy cariñoso desde Ecuador. Megalabs. Somos bienestar.